Muy buenas. Este es nuestro segundo podcast eh, de este año. Eh, Hemos titulado este podcast Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Quien les habla es Jonathan Alzuru y como siempre me acompaña el doctor José Rafael Herrera. ¿Cómo está José Rafael? Hola, buenos días, bienvenidos a todos en nuestro programa. Queremos decirle que nuestra intención de hacer este programa y estos programas es como académicos, investigadores, aportar a Venezuela, al país, nuestros análisis, eh, no solo sobre la coyuntura, pensamos abordar asuntos culturales, estéticos, políticos, pero en este caso, estos dos primeros programas y quizás los dos siguientes, consideramos que es vital abordar los asuntos coyunturales. Les invitamos a suscribirse, a darle me gusta, a compartirlo, porque esto nos ayudará a continuar con este proyecto que nos parece fundamental en la Venezuela de hoy. Si me permite, José Rafael, quisiera como introducir la temática de hoy. Claro, cómo no. En nuestro primer programa, que los invito a ver, mostramos cómo eh, se mueven las relaciones internacionales. Colocamos el caso de Chile y es un caso muy importante de ver porque en el caso chileno, Estados Unidos promovió el golpe de Estado Allende. Sin embargo, en la década de los 80, justo cuando había mayor recuperación económica del país, eh, se habían minimizado las violaciones de derechos humanos, la política norteamericana cambió hacia América Latina y cambió porque recuerden que en ese periodo, a partir del año 85, Estados Unidos estaba trabajando en función de la fractura de la Unión Soviética y que terminó finalmente en 1989 con el derrumbe del muro de Berlín. Entonces cambió hacia América Latina, de allí que le interesaba efectivamente una transición hacia la democracia en Chile. Eh, Mostramos, lo pueden revisar nuestro programa y está la fuente de donde extrajimos la información, cómo Estados Unidos mm, financió a la oposición, no se separó públicamente de Pinochet, se fue distanciando muy sutilmente, pero financió a la oposición y además en el momento previo al referéndum habló con la junta militar y le dio buenas razones del por qué tenían que efectivamente reconocer la derrota que era inminente. Y efectivamente así sucedió y se pudo dar la transición. En nuestro caso de Venezuela es distinto porque hay otros factores. No está jugando solamente Estados Unidos con el gobierno, o el régimen militar venezolano, sino también está el imperio ruso. Yo les invito a hacer un ejercicio mental para introducir finalmente el tema. Imagínense que Edmundo González Urrutia o María Corina Machado, vamos a hacer el ejercicio mental, eliminen el nombre, colóquele una X y póngale la cara del mejor político venezolano que usted considere. Es más, maximice el ejemplo, súmele toda la experiencia, todas las habilidades de todos los políticos y imagínese, construye a una persona que reúna lo mejor de la política desde la izquierda a la derecha. A esa persona le llamamos X. Esa persona llamada X hace una campaña contra el régimen, fue electa en unas primarias y hace una campaña. En principio, sería absurdo pedirle a X
que vaya a unas elecciones y diga, yo voy a unas elecciones y no voy a ganar y no voy a cobrar. No, cualquier político X, y este X maximizado mucho más, diría, vamos a ganar y vamos a cobrar. Ahora, este X, con sola nuestra fuerza civil, no podemos. ¿Por qué? Porque el régimen militar tiene una fuerza efectivamente, como lo adjetiva, militar y policial, armado, y ellos están consolidados. Por lo tanto, solamente por más construcción de la política que usted tenga, no tiene que tener un poder igual o superior. Ese poder igual y superior es simple y llanamente con las alianzas internacionales. Supóngase que en este caso, la alianza internacional, los países de América Latina, Europa y Estados Unidos le dicen, le garantizan que efectivamente el 10 de enero usted va a tomar posesión de la presidencia. Usted lo diría, claro que lo tiene que decir. ¿Se trabajó para eso? Sí. Ahora, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó? Obviamente quien tenía el mayor poder para fracturar el régimen y generar las condiciones suficientes para la transición, tomó una decisión distinta. Eso es obvio, porque si Estados Unidos y todos los países hubiesen asumido lo del 10, se hubiese dado el cambio. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Es la pregunta. Usted tiene que pensar que en el caso chileno era más fácil. En el caso venezolano hay otros imperios, el imperio ruso y el imperio chino. Piense usted que en el caso de Cuba, por ejemplo, en 1962, bueno, Nikita Khrushchev le dijo que le iba a poner los misiles en Cuba, viendo a Estados Unidos si por casualidad se le ocurría algún plan para transición. Bueno, fue la crisis de los misiles, primera vez que Estados Unidos iba a tener una guerra en su propio terreno, una guerra perfectamente mundial. Por lo tanto, tomó la decisión de dejar a Cuba allí. O sea, cuando ustedes preguntan, Fidel, ¿qué tiene? Fidel, que el imperialismo no puede con él. Respuesta, los misiles rusos. Entonces, en nuestro caso, alta política, hay que evaluar el problema que tenemos con los rusos y los chinos y Estados Unidos. Ese es el problema internacional. Sin embargo, nosotros como venezolanos, este X generó las condiciones necesarias y suficientes. Díganme qué otra política podía hacer este X. La misma que María Corina y Edmundo González, la misma. ¿Cuál fue? Generar una unidad de todos los partidos, tener un candidato único, lograr vencerle la trampa electoral que tenían planteada y ganarle, y además tener la prueba. Eso es lo máximo que podemos hacer los civiles frente a un régimen militar. Ahora, la pregunta que le vamos a hacer y que va a desarrollar ahora José Rafael Herrera: ¿qué se nos viene? ¿Qué hacer? ¿Cómo evaluar las condiciones de Venezuela? José Rafael, te dejo para que nos expongas Mira, tu mirada. yo pienso que a partir de ahora las cosas, por supuesto, tienen que ir más duras. Ya eh, el hecho de que el día de ayer la Fiscalía del Sur de Nueva York hubiese emanado eh, una acusación contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por narcotráfico y hubiese mostrado pruebas de las relaciones entre estos dos personajes con el jefe de la FARC, con Iván Márquez, con fotografía, con respaldo de testigos, de testimonios, etcétera, y que los haya, digamos, motivado a aumentar precio sobre la cabeza
de estos dos señores, pues ya te da una pauta de lo que creo va a venir. Es decir, estos señores en particular, Maduro y Cabello, van a tener que enfrentar la justicia norteamericana. Y yo tengo la sospecha, a lo mejor son, digamos, puras aseveraciones y nada más, pero tengo esa sospecha por, digamos, un poco la experiencia política el estudio que uno ha podido desarrollar en este sentido, de que se van a venir con todo, se van a venir hacia Venezuela de una manera astuta, por supuesto, como se hacen las cosas políticamente, pero se van a venir. Yo no sé si esa idea que tiene mucha gente en la cabeza de una intervención militar, que van a llegar los marines a las costas venezolanas y tal, y van a arrasar con todo. Yo creo que eso es más bien propaganda de guerra, sobre todo por parte del así llamado chavismo, pero sí creo que va a haber una meticulosa y muy sutil, aguda intervención, eso que últimamente he escuchado por allí, sobre todo en algunos dirigentes políticos de Colombia, una intervención humanitaria, la llaman ellos, que termine de agarrar presos a estos señores y llevárselos. Yo no creo que vaya a ser una cosa de un conflicto mayor, pero, pero para poder hacer eso es indispensable que China y Rusia lo permitan, porque como tú bien señalabas al principio de este podcast, eh, así como en Chile no había sino, dada la debilidad que en ese momento además tenía la Unión Soviética, y China no estaba por ahí en ese momento, todavía no aparecía como con el perfil y la musculatura que tiene hoy en día. eh, Estados Unidos pudo hacer lo que tenía que hacer con Pinochet y promover la insurgencia de las fuerzas democráticas, dándole al país una nueva referencia. Como dices, también tuvo, como hemos conversado, eh, este es un problema de intereses, es un problema de intereses. Aquí no hay, digamos, bondad, aquí no hay ningún sentimiento eh, eh, particular, ni mucho menos un ideal o una filosofía de vida. Aquí la única filosofía de vida de la cual se puede hablar en estos casos de política nacional e internacional es referente a los intereses. Eh, y si Rusia y China ven o consideran que es posible que sus intereses dentro de Venezuela en particular estén a salvo, estén a buen resguardo, pues no van a tener mayor inconveniente en darle la espalda al régimen de Maduro y de Cabello y de los Rodríguez. Em, Creo que por ahí van las cosas, creo que hay que tener mucha paciencia y tener en cuenta una perspectiva que mucha gente no domina. La gente cree que esto, en primer lugar, no se trata de una cuestión de fe, no es una cuestión ay, bueno, si nos ponemos a hacer oraciones tenemos una enorme convicción, etcétera, lo vamos a lograr. No es una cuestión de voluntarismo, pues, no es una cuestión de, digamos, de deseos tampoco. Eh, es una cuestión, digamos, objetiva, absolutamente objetiva. Y desde el punto de vista objetivo, ese régimen no se sostiene. No hay forma de que ese régimen se siga sosteniendo porque las condiciones financieras cada vez son peores, cada vez están más
dañadas, más vulneradas. Y pienso que no solamente se trata de un problema económico, sino de un problema de relaciones, de un problema de interactuaciones. Hoy en día, que se olviden ayer un amigo nuestro hablaba de que hay que hacer la lucha desde adentro y ser nacionalistas, etcétera. Bueno, está bien que seamos nacionalistas y que tengamos la lucha desde adentro, pero hoy en día eso no basta, no basta. Si no se tiene una relación internacional sólida, fuerte, comprometida, de una ramificación enorme, difícilmente se pueda lograr un cambio fundamental, un cambio de estructuras dentro de lo que está sucediendo en Venezuela. Y yo creo sinceramente que se está trabajando en función de que esa red internacional cada vez sea más sólida, más fuerte, sobre todo del lado de los países, digámoslo así, occidentales, pero no solamente occidentales. Yo creo que las negociaciones con Rusia y China tienen muchísima importancia en este sentido para, digamos, morigerar el ambiente y para que sea posible entonces que esa intervención humanitaria pueda llegar y que extraigan a estos señores y se acaba, definitivamente se acaba el problema, porque el problema son ellos, el problema son estos señores que están perjudicando terriblemente, no solo a la sociedad venezolana, no solamente, digamos, a la población venezolana, haciéndolo padecer con toda esta crisis financiera, es decir, tú no tienes hospitales decentes, no tienes escuelas, no tienes absolutamente nada, no hay mayor cosa. El asunto de la alimentación es grave, es terrible en Venezuela, de manera que no se sostiene una sociedad en esos términos y creo que hay que trabajar en función de que finalmente se le coloque el punto sobre la I. Creo que ha llegado el momento y no sé si será, como lo dije en alguna entrevista que me hicieron antes de toda esta situación, yo no sé si será el 9, si será el 10, si será el 11, pero lo que sí creo yo es que esto va a terminar y Venezuela va a poder recuperarse, va a poder ser una nueva Venezuela, como se ha dicho por allí, en el sentido de que su reconstrucción va a ser un trabajo motivador, un trabajo hasta bonito, un trabajo, digamos, estéticamente complaciente, ¿no? El hecho de que tú te metas, te concentres en la necesidad de reconstituir un país, de volverle a dar majestad que la perdió absolutamente durante estos últimos 20 años por lo menos. Yo creo que eso es una labor que todos vamos a poder lograr y eso que algunas veces le he escuchado a María Corina decir. María Corina Machado ha señalado en algún momento que cae esta especie de catástrofe que nos cayó encima y al caer esa catástrofe, Venezuela va a comenzar a recuperarse de una manera frondosa, importante, y además en un tiempo relativamente breve. Yo creo que lo más difícil de recuperar en Venezuela va a ser su espíritu, esa especie de, digamos, bondad e ingenio del venezolano que se ha visto mermada en los últimos años, ¿no? La bondad, la inteligencia, la capacidad, el esfuerzo, y pienso que va a ser un país otra vez bien bonito, bien agradable. Mm, Voy a complementar para hacerte una pregunta. Eh, Fíjense, si ustedes se ponen a ver un movimiento civil organizado, como fue el de solidaridad con Lech Walesa en Polonia, que hizo un paro que duró días y logró paralizar a todo el país. La pregunta es, ¿Walesa lo logró solo con los polacos? No, para Respuesta nada. rápida y contundente, no. Para nada.
Recuerden y pueden revisar la historia que un señor llamado Juan Pablo II, en uno de sus ángelus, refiriéndose a la situación de Polonia, dijo públicamente solidaridad, solidaridad. Es decir, un apoyo claro al movimiento de solidaridad, pero hoy ya sabemos que el Vaticano financió a la oposición fuertemente y jugó en el plano internacional con Estados Unidos para ayudar a Valesa. Nada más para que nos ubiquemos, que ningún pueblo, voy a ser más contundente, ningún pueblo, civiles, civiles como somos nosotros, porque si tuviéramos una fuerza militar, otra cosa, Exacto, estaríamos hablando en claro, otros términos, por pero supuesto. ningún pueblo civil que se enfrente a una dictadura militar puede hacerlo solo. Por un asunto elemental, y esto es importante que los venezolanos lo tengamos claro, porque tú tienes que tener un poder igual o mayor para sustituirlo. Y el poder mayor, cuando no tienes armas, es tus relaciones. Relaciones con países que tengan un poder mayor que el que te está oprimiendo para que lo fracture. Por lo tanto, el que esté pensando en política interna que ha sido desacertada está equivocado. Y hay que decírselo, están equivocados. Díganme qué otra política podía hacer. Piénsenlo, díganlo, escríbanlo. No me digan otra persona, no, no. Ponle X y escribe otra política distinta a la que hicimos los venezolanos. Ahora te hago una pregunta. Estas condiciones que tenemos, que logramos, que fue unas elecciones contundentes con un 70%, porque no nos dejaron votar a los que estamos en el exterior, si no la proporción hubiese sido 90-10, con toda Ujú. seguridad. La podemos perder los venezolanos, estas condiciones, o tú crees que se pueden mantener así como estamos en el tiempo. No, no, yo estoy, por eso hablé de las condiciones objetivas. Es decir, aquí desde el punto de vista estrictamente objetivo, ese régimen no se mantiene. Y desde el punto de vista subjetivo, es decir, no subjetivo en el sentido individual, sino en el sentido, digamos, colectivo. Políticamente, la voluntad general de la sociedad venezolana está dispuesta a cambiar las cosas definitivamente. Y eso va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y aquí no hay chance para no confiar en esto. No hay chance para la desesperanza. No hay chance para la frustración. No, señor, esto es una cuestión, digamos, de táctica y estrategia. Ahora, Así de sencillo. lo has dicho muy bien, pero ahora fíjate tú, José Rafael, ¿qué pasaría, por ejemplo? Porque también hay que adelantarnos a los sucesos. Yo creo que el régimen lo está haciendo, hay una campaña de guerra sucia para desmoralizarnos, ¿no? Y desmoralizarnos para no confiar en quien tiene el liderazgo. No porque usted, yo lamento esta lógica caudillística para analizar. No es porque usted esté con María Corina y sea María Corino. En principio, esa lógica de pensamiento te desvaloriza a ti como ciudadano. No, esto fue un ejercicio ciudadano. Sería imposible tener todas esas actas sin la cantidad de testigos, sin una organización. Qué importante la organización. Ok, ahora el gobierno está trabajando para desmoralizar, pero en segundo lugar y eso es de forma en las redes, etcétera. Pero también los venezolanos, incluso con deseo de cambio, estamos en una guerra de todos contra todos, destrozándonos, diciéndole traidor, inepto, etcétera. Pero además el gobierno, eso en términos comunicacionales, pero en términos reales, el gobierno va a plantear unas elecciones de forma inmediata. Entonces, ¿qué opinas tú? Bueno, ¿Qué eh, pasaría? No estamos hablando ya del régimen, sino te estoy preguntando más bien desde la oposición. ¿Qué pasaría si la oposición se desarticula?
Terrible, terrible. Yo creo que, fíjate, aquí hay dos cosas que hay que tomar muy en cuenta. La primera es que los, los partidos en general, digamos las organizaciones políticas que todavía se encuentran en funciones en Venezuela, eh, fueron, fueron bañadas literalmente por una ola enorme que fue la ola de la sociedad civil. La sociedad civil los arropó. La sociedad civil es mucho más eh, consistente y coherente, parece mentira, que estas organizaciones políticas, muchas de las cuales, por cierto, andan en esta situación tan desagradable en esta coyuntura, que es la del guabineo. Vamos a ver si por aquí, vamos a ver si por allá, tú sabes, esa especie de temorcillo eh, digamos, instintivo que los obliga a más o menos no terminar de romper alguna que otra relación con el régimen y además de comprarle el discurso al régimen, como por ejemplo el hecho de que quieran participar en unas elecciones regionales en este momento, que por cierto me parece además un acto de una suprema mezquindad, de una ruindad enorme, porque aquí no se trata de un problema de una alcaldía o de una gobernación o de más o menos cuánto hay para eso, cuánto nos vamos a meter si llegamos a la gobernación de Caripito. Es decir, una cosa verdaderamente de una pequeñez política, de un cálculo político tan mínimo que uno se sorprende, uno dice, caramba, pero ¿cómo es posible que en esta situación tan suprema, tan importante que hay, que se trata de todo el país, que se trata de recuperar la libertad para toda una nación, tú estés pensando, chico, en que tú te vas a ganar unos realitos si te metes en la alcaldía de Caripito o de Sabaneta? O sea, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos de verdad no tiene sentido. Yo creo que deberían reconsiderar muy seriamente esta eh, política mínima, política de, digamos, de hormiga y ampliar el horizonte a una lucha de verdad que lo merece, una lucha importante. Eh, yo estaba hace poco escribiendo sobre el asunto porque yo creo que no solamente se trata de la conformación cada vez más sólida de un frente político nacional que sea lo suficientemente coherente para enfrentar desde adentro al régimen, sino que ese frente tiene que estar al unísono de la sociedad civil, tiene que estar, digamos, respaldado, no manipular a la sociedad civil como en otras oportunidades ha ocurrido, vendiendo además falsas promesas, sino siguiendo lo que la sociedad civil está exigiendo en este momento en el país, que es libertad, que es democracia, que es participación, que es diversidad, que es diferencia. Yo creo que eso tiene que ser la lección, la gran lección de la política a lo interno del país. Mientras, como decíamos al principio, se sigue trabajando en función del desarrollo cada vez más sólido y firme de las relaciones internacionales que permitan finalmente ponerle punto final a toda esta verdadera tragedia que hemos tenido, ¿no? Sí, yo avalo totalmente lo que estás diciendo y voy a maximizar. Voy a maximizar porque estamos en una situación donde si los venezolanos no tenemos conciencia dónde está efectivamente el problema y creemos que el problema es de liderazgo, el problema es de ideología, así que si consideramos eso, vamos a estar desacertados y nos vamos a hundir. Se lo estoy diciendo esto fundamentalmente no a los de las redes, no a las masas populares, no, a los dirigentes de los partidos políticos
que en estas circunstancias tienen que saber jugar. Los dirigentes de partidos políticos, que diga que va a una elección, dígale al país cómo con esa elección usted va a enfrentar al régimen, cómo con esa elección usted va a transformar la sociedad y generar una transición. ¿Cómo? Si efectivamente lo fundamental era una elección presidencial que fue organizada y la ganamos y te la robaron en la cara. Es decir, tienes que pensar con coherencia. Y si piensas con coherencia y ves que el problema fundamental es en términos internacionales, no solo lo nacional en términos de lo que hicimos, ahora lo que hay es que resistir. Bueno, yo le diría, por ejemplo, para hablar en términos concretos, Petro se pronunció a favor de Enrique Márquez, de la organización Descentrado, de la izquierda que está a favor de la constitución, ese movimiento donde están algunos exchavistas. Me parece excelente. ¿Qué le diría a ellos? En vez de estar discutiendo con, diciendo que hay una polarización, bueno, oye, compañero, ¿no sería conveniente que ustedes conversen con Petro y le muestren a Petro lo vital y fundamental de su apoyo en la OEA, por ejemplo? Eso sí sería importante ahorita. Yo creo que efectivamente Centrado ha hecho un papel muy importante en este momento. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente fue a las instituciones, jugó a lo institucional y el gobierno siguió dándole patadas. Ya le dieron patada a eso. Ya le dio patada a lo central de nuestra constitución. Estamos sin regla de juego. Entonces, oye, si usted tiene conexión internacional con un país que no ha jugado total en consonancia con el resto de los países latinoamericanos, bueno, haga ese trabajo. Organizarnos de esa manera para el trabajo internacional es vital. Piensen ustedes, les voy a dar un ejemplo al que me escucha. Vean Netflix, la vida de Winston Churchill, que la están pasando ahorita. Muy importante. Piensen ustedes, Alemania ya tenía conquistado casi toda Europa, tenía conquistado a Francia, ya iba a conquistar a Inglaterra, lo tenían prácticamente listo. Pregunta, ¿Estados Unidos se estaba interesando porque habían muerto? No, los países se estaban interesando por millones y millones de judíos que habían muerto. No, se metieron en problemas cuando Hitler los invadió. La pregunta de Winston Churchill no fue, voy a rogarle a los Estados Unidos. No, la pregunta política fue, ¿cómo hago yo para convencer al presidente de los Estados Unidos que es de su interés ayudarme a mí para derrotar a Hitler? Esa es la pregunta que tenemos que hacer de nosotros. ¿Cuál es la voluntad política de todos los factores para generar que todos los presidentes latinoamericanos coincidan con el interés venezolano y podamos presionar a Estados Unidos para que coincida con el nuestro y minimizar a Rusia y que se quede neutral? Esa es la jugada, es decir, esto es alta política. Los políticos que están pensando en elecciones o en discusiones ridículas, como que hay una polarización izquierda y derecha, yo le digo desde aquí, métanle un tubazo a ese muro de Berlín cerebral y piensen en Venezuela. Usemos la inteligencia, usen sus contactos internacionales para ayudarnos, porque ayudarnos no es ser cultor de María Corina, ayudarnos es ser cultor del espíritu de cambio de Venezuela, es ser cultor del amor a nuestra patria, a nosotros mismos, a nuestros hijos y nuestra familia. Y yo en este sentido quería destacar el trabajo que ha venido haciendo Bandera Roja, que es un partido que es de izquierda dura. Y sin embargo, ellos han comprendido precisamente esto que nosotros estamos diciendo, esta idea de que no se trata de un problema de convertirse al mariacorinismo, ni mucho menos, se trata de un problema de solucionar el problema fundamental del país,
que es el problema de la libertad, el problema de la democracia, digamos, del restituir el hilo constitucional dentro del país. Entonces, estas cosas deberían ser un ejemplo para muchos factores que andan todo el tiempo en el saltimbanqueo, jugando para acá y para allá, y viendo a ver qué provecho pueden sacarle a una pequeñita situación. Esto no tiene razón alguna. Esto es una muestra de indignidad, esta situación de estar, eh, eh, digamos, eso que llaman en Venezuela el cabildeo, ¿no? Eso no puede ser. Hay que tener firmeza en este momento y hay que ser sólido para poder conquistar lo que todos queremos conquistar. Bueno, José Rafael, yo creo que para despedir tenemos que hacer un gesto importante de solidaridad con Enrique Márquez, con Juan Barreto, que está apresado en su casa injustamente, rodeado por militares sin ninguna sentencia, sin nada, igual que muchas personas en nuestro país. Queremos expresar nuestra solidaridad profunda, invitando a todas las personas a unirnos como un solo grito, a decirle: liberen a nuestros presos políticos. Sin más que agregar, queremos despedirnos diciendo que así tú pienses distinto a mí, es injusto que te traten como si fueses un delincuente. Tenemos que recuperar en Venezuela la justicia. Quien comete delito debe probársele que cometió el delito. La presunción de inocencia, eso no se cumple en nuestro país. Juntos debemos luchar por recuperar a nuestra patria. Yo agradezco enormemente a las personas que nos están siguiendo y bueno, les agradeceríamos mucho que siguieran estos programas y que le dieran like a la campanita. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro. Chao, Rafa. Un gran abrazo.